tantas religiones, en tantas leyendas. Él aporta sus pruebas, que a veces son discutibles y por seguro que son discutidas, pero también a veces son muy convincentes, pienso que muy claras. No se trata de entrar en polémica ni de discutir si esas pruebas son o no lo son totalmente válidas. Yo pienso que muchas veces sí lo son. En cualquier caso, Däniken tiene un mérito indiscutible. Ha abierto un camino a muchos otros investigadores. El hecho de que sus libros se vendan tanto lleva aparejado el despertar mucha inquietud en mucha gente joven que contempla el pasado con una perspectiva nueva, algo que es muy importante. Ya hemos dicho aquí muchas veces que los gruesos libros de historia muchas veces son los gruesos libros de nuestra soberbia, de nuestro antropocentrismo. Däniken está aquí en España para presentar su último libro, Profeta del Pasado. Pienso que el primer motivo del que tenemos que hablar aquí es precisamente de su libro y de las pruebas que en él aporta sobre esa hipótesis de los dioses extraterrestres. En el primer capítulo se habla del Arca de la Alianza, y se habla del Arca de la Alianza con una perspectiva nueva. Se ha hablado como un acumulador eléctrico en algunas ocasiones, pero Däniken sostiene la hipótesis de que podría tratarse de un pequeño reactor nuclear y que incluso serviría para fabricar maná, ese alimento que suministraba energía al pueblo judío. La primera pregunta, pues, Däniken, es ¿en qué te basas para pensar que el Arca de la Alianza era realmente un reactor nuclear? ¿Cuáles son tus pruebas en este caso? Muchas gracias por esta pregunta. Desde más de 3.000 años se sabe que los israelíes durante muchos años llevaban a través de los desiertos una caja. Sabíamos que era madera de acacias y que esta madera estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, pero nunca, ni en la Biblia ni en otros documentos, se ha podido leer algo sobre cuál era el contenido que había dentro del arca. Y esto nos ha molestado, nos ha sorprendido y queríamos saber qué había ahí dentro. Durante muchos años hemos estudiado la literatura, hemos leído las viejas escrituras, libros, y hemos llegado en Etiopía en el etos etiópico, este problema del arca juega un papel importantísimo, porque por lo que se ve fue llevada de Jerusalén a Etiopía y se dice algo sobre el contenido del arca. Se dice que dentro había un regalo del Dios. Ese regalo, ese obsequio, no había sido construido por nadie, ninguna persona terrestre ni ningún pintor terrestre podía haber hecho ese obsequio. Ese obsequio se llama el anciano de los días. Y este personaje se decía que produjo maná. Esta es quizás una explicación bastante sorprendente, y se dice en este poema de Etiopía que este personaje tenía dos cabezas, una cabeza superior y una cabeza inferior mayor que la primera. De esta primera salían cabellos y volvían a crecer hacia dentro del cuerpo, y en su vientre había una luz que era tan resplandeciente como el sol. Y este personaje tenía dos testículos y un penis. Y lo más importante es que los sacerdotes podían descomponer este personaje y volver a construirlo, a reconstruirlo. Esto nos pareció todo muy gracioso, muy sorprendente, porque yo tampoco puedo deshacer las partes de mi abuelo, por ejemplo, y volver a construirlo. Y entonces recordamos que en este siglo, por ejemplo, los indios norteamericanos veían a una locomotora de vapor como un caballo que soplaba viento. Y cuando antes se hablan de máquinas, los pueblos primitivos hablan de partes intestinales. Cuando se hablan de refrigerantes, en estos pueblos antiguos hablan de arterias. Es decir, se compara evidentemente un mecanismo, una construcción mecánica
con la composición de un cuerpo humano. Y esto es lo que ha debido pasar con el contenido del Arca de la Alianza. Según lo que hemos podido reconstruir, en cuanto al contenido del Arca, se trataba de un aparato, de un mecanismo, y este mecanismo estaba en condiciones de producir maná. Por desconocimiento, por ignorancia, los pueblos de entonces llamaron a este aparato, este mecanismo, le dieron el nombre de este personaje. Quisiera decir un par de palabras sobre el arca. Este arca solo podía ser manejada y puesta en funcionamiento por los sacerdotes. Y alguien que se acercaba a estos que no llevaba la ropa correspondiente, los zapatos correspondientes, el correspondiente adorno y los guantes, se decía que se ponía enfermo, y en las Biblias se pueden leer varios casos que se dicen de enfermedades que se dicen proceden de haberse acercado al Arca de la Alianza y no en forma correcta. Podría dar muchos ejemplos, pero creo que no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. En esta foto vemos la reconstrucción del Arca de la Alianza. Vemos la cabeza superior, la cabeza inferior, la segunda cabeza, que es la más grande, de la cual sale el cabello, y en realidad debía ser una irradiación de algas. En el centro está el vientre, el estómago, y debería haber seguramente un centro de la esa. Y abajo los testículos son dos bolas que en realidad estaban llenas de maná, y por el penis es por donde salía el maná. Máquinas de este tipo existen hoy todavía. En el Soyuz soviético había dos máquinas de este tipo